Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un análisis bastante a fondo de la globalización y la comunidad internacional. Pero lo hacemos desde un punto de vista muy concreto, el de la doctrina social de la Iglesia. Para ello, nos basamos en un texto que viene de una ponencia de Neidi Asisa Durán Cerrudo, titulado La comunidad internacional, un mundo, una humanidad. ¿Suena interesante? Sí, la verdad es que sí. La idea hoy es intentar desgranar qué significa esto de la globalización desde esa óptica, ¿no? Ver sus pros y sus contras, sobre todo para la gente más vulnerable. Y claro, ver qué caminos propone esta doctrina, que se basan, según el texto, en la solidaridad, la justicia, la cooperación. Vamos, un tema con viga. Desde luego. Denso pero necesario. Pues venga, vamos al lío. El texto empieza fuerte, lanzando preguntas clave. ¿La globalización ha sido buena o mala para el mundo en general? Y más directo aún, ¿y para los pobres? Exacto. Ahí empieza el meollo. El documento de entrada ya nos dice que esto tiene dos caras. Reconoce que, bien usada, tiene un potencial enorme. Puede conectar gente, compartir conocimiento, tecnología, economía, avances, vamos. Pero claro, alerta de los problemas, sobre todo cuando se mezcla con un consumismo, digamos, sin freno, y cuando crea desigualdades bestiales en el acceso. Se agranda la brecha, ¿sabes?, entre los que pueden aprovecharla y los que se quedan fuera. Es como una herramienta muy potente, ¿no? Que puede usarse para bien o para mal. Justo, esa es una buena imagen. El texto viene a decir eso. Es una herramienta poderosísima. Puede construir puentes o puede cavar abismos. Depende de quién la use y, sobre todo, con qué criterios éticos, ¿no? Con qué intención. Y aquí el texto hace una distinción que dice que es crucial. Diferenciar entre globalización y globalismo, que no son lo mismo. Fundamental, sí. Para entender bien el análisis que hace, hay que tener clara esa diferencia. La globalización, según lo plantea, es esa integración mundial que vemos, ¿no? De gente, ideas, productos, capital. Es un proceso con muchas facetas, algunas positivas, que sí ha traído avances, aunque, a menudo los más beneficiados son los de siempre, los más poderosos. Claro. Pero el globalismo, eso es otra cosa. Se presenta más como una ideología, una tendencia política, que busca concentrar el poder en organismos por encima de los países, ¿sabes? A veces debilitando la capacidad de los propios estados. El riesgo, que señala el texto, es que los gobiernos se queden como meros gestores de lo que se decide fuera, perdiendo un poco el contacto con su gente. Entiendo. Y el texto recupera esa idea, ya un poco antigua, pero ahora muy vigente, de McLuhan, ¿no? La aldea global. Sí, que con Internet y todo esto pues parece más real que nunca. Claro, las oportunidades se ven. Acceso a información, a productos, comunicación instantánea. Pero el documento insiste, ojo, que también hay nuevos retos y amenazas. Y sobre todo, para los más débiles. Y ahí es donde entra de lleno la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, la DSI, que es el núcleo de este análisis. Como decíamos, ve la globalización como ambivalente. Por un lado, una oportunidad genial para unir más a la familia humana, para la solidaridad global. Pero por otro, una amenaza seria si solo se guía por la pasta, por intereses políticos de unos pocos o por ideologías que dejan gente en la cuneta. Entonces, la DSI no dice sí o no, sino cuidado. Exacto. Llama a un discernimiento crítico, a mirar la realidad siempre, desde la perspectiva de los últimos, de los más pobres. Es lo que llama la opción preferencial por los pobres, y a buscar sin descanso el bien común y la justicia social. El documento hace un repaso interesante de cómo esta reflexión ha ido madurando en la Iglesia con diferentes papas. O Centésimos Annus ya avisaba, Avisaba del peligro de una globalización que excluyera países, que nos hiciera todos iguales, borrando culturas, o que creara nuevas formas de explotación. Él ya insistía en que hacía falta una ética fuerte detrás, basada en la dignidad de cada persona, la justicia, la subsidiariedad. Subsidiariedad. Esa palabra suena a veces un poco técnica.
¿Qué significa básicamente en este contexto? Pues explicado fácil es que las decisiones se tomen lo más cerca posible de la gente afectada. Que un organismo superior, sea el Estado o uno internacional, no haga lo que pueda hacer bien uno inferior, como una comunidad local o una asociación, sino que le ayude a hacerlo. Es para proteger la iniciativa de la gente, ¿sabes? Frente a la centralización excesiva de poder. Vale, entendido. Protege lo pequeño, lo cercano. ¿Y después de Juan Pablo II? Pues Benedicto XVI, con Caritas in Veritate, en 2009, siguió por ahí. Habló de una globalización de la caridad en la verdad. Hay una cita que recoge el texto que es muy clara. La globalización no es ni buena ni mala, será lo que las personas hagan de ella. Y sigue, no debemos ser sus víctimas, sino sus protagonistas, actuando con razón, guiada por la caridad y la verdad. O sea, nos pone la responsabilidad a nosotros. Muy directo. Y más recientemente, Francisco. Con Fratelli Tutti, Laudato Si. ¿Sí? El Papa Francisco ha conectado la globalización con cosas muy actuales. La cultura del descarte, eso de usar y tirar, no solo cosas, sino personas. O la pérdida de sentir que perteneces a una comunidad. Hay una frase suya muy conocida que cita el texto. La globalización nos ha hecho más cercanos, pero no más hermanos. Insiste mucho en poner la economía al servicio de la gente, y no al revés. Y su gran aportación, yo creo, ha sido unir la crisis social y la ecológica. El famoso grito de la tierra y grito de los pobres. Ese mismo. Que son un mismo clamor, dice, que hay que responder a las dos cosas a la vez. Ese. Entonces, resumiendo la postura de la DSI que se ve en el texto, no es rechazarla, pero tampoco aceptarla sin más. Eso es, ni demonizarla ni idealizarla. Es una llamada, bueno, yo diría que urgente, a transformarla desde dentro, a humanizarla, a orientarla hacia la comunión, la fraternidad, la justicia para todos. Y para eso el texto dice que hacen falta 3 cosas. Ser críticos para ver las injusticias, ser creativos para proponer alternativas y tener esperanza, creer que otro mundo es posible, una globalización solidaria. Y ante esos riesgos de deshumanización, de exclusión, la DSI pone sobre la mesa un principio central: la solidaridad. Cita otra vez a Juan Pablo II, ¿no? Sí, una cita potente de Solicitudo Resi Socialis dice que la solidaridad no es solo sentir pena por los demás, un sentimiento superficial, sino la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. O sea, por el bien de todos y cada uno. Porque al final, todos somos verdaderamente responsables de todos. Es un compromiso fuerte. Habla de una mundialización de la solidaridad. Suena ambicioso. ¿Qué implica eso en la práctica? Pues implica muchas cosas, no es solo un eslogan bonito. Habla de construir cooperación real entre pueblos, no de dominación. De buscar sistemas económicos más justos, que no hagan a los países pobres más dependientes. De reforzar la ayuda internacional para desarrollo, salud, educación. Y, muy importante hoy, fomentar una cultura de acogida, de cuidado. Sobre todo con migrantes, refugiados, que son los primeros que sufren estas desigualdades. Y claro, supone superar los nacionalismos cerrados, los egoísmos de grupo. El Papa Francisco en Fratelli Tutti insiste mucho en eso de pensar y actuar en términos de comunidad. El texto recoge una frase suya que dice que la solidaridad es un modo de hacer historia. Pero esto no es solo cosa de gobiernos, ¿verdad? El documento apunta a algo más personal, ¿no? Totalmente. Deja clarísimo que esa solidaridad global empieza en uno mismo, en una conversión personal, en cultivar una espiritualidad que te haga sentir de verdad hermano de todos. Y eso se tiene que notar en el día a día. Cómo consumes, cómo tratas a la gente en el trabajo, cómo te abres al que es diferente, cómo participas en tu barrio. Y, como decías de Francisco, hoy esa solidaridad tiene que ser también ecológica. Laudato Si lo machaca mucho. El texto lo recoge. Todo está conectado. Cuidar el planeta y cuidar a los excluidos van de la mano. La idea es tejer una red de relaciones sociales, humanas, basada en la justicia, el respeto, la compasión, la participación, como alternativa a una globalización que, si no, nos aísla o nos hace a todos iguales, pero de forma pobre. Y claro, si hablamos de solidaridad global, de ir más allá de las fronteras, eso lleva a pensar en cómo organizar esa relación entre países, ¿no? En una comunidad internacional de verdad. Justo. La DSI dice que hoy el bien común no puede ser solo nacional. Con la interdependencia que hay, necesitamos un bien común universal.
Y eso pide ir hacia una comunidad internacional organizada. El texto recupera ahí la propuesta de Benedicto XVI en Caritas in Veritate de una verdadera autoridad política mundial. Eso de autoridad política mundial suena potente, pero genera mucho recelo, ¿no? La idea de ceder soberanía. ¿Cómo maneja el texto esa tensión? Es una tensión real, sí. Y el texto lo sabe, por eso aclara muy bien qué no es esa autoridad. No es un superestado que aplaste a los países. Al contrario, dice que debe respetar la subsidiariedad, lo que hablamos antes. La idea es más bien tener, formas eficaces, legítimas, de gobernar juntos los asuntos que nos afectan a todos y que un solo país no puede resolver. Cooperación, coordinación, normas comunes, para gestionar lo que es de todos. Y siempre, insiste el texto, basada en la solidaridad, regulada por el derecho y al servicio de las personas. ¿Y cuáles serían las prioridades para esa gobernanza global, según esta visión? Pues el texto señala varias áreas clave. Primero, proteger los bienes comunes globales. El medio ambiente, la paz, el agua, la biodiversidad, la cultura, el conocimiento, la salud pública, la estabilidad financiera. Cosas que son de todos. Luego, defender los derechos humanos universales en todas partes. Fomentar un desarrollo que sea humano, integral y sostenible para todos, no solo para unos pocos privilegiados. Garantizar que se acoja con dignidad y se protejan los derechos de migrantes y refugiados. Y, por supuesto, prevenir las guerras y trabajar por la paz con diálogo y negociación. Para poder hacer todo eso, el documento dice que hace falta un cambio de mentalidad en la política internacional. Pasar del simple interés nacional a corto plazo a una cultura de diálogo, de responsabilidad compartida, de ética, de equidad. Valora organismos como la ONU, pero pide que se reformen para que sirvan de verdad al bien común mundial y no solo a los intereses de las grandes potencias. Y recalca algo importante. Esto no es solo cosa de gobiernos. La sociedad civil tiene que participar activamente. ONGs, movimientos sociales, comunidades religiosas, universidades, todos. La imagen final es la de una familia de naciones. ¿Y la Iglesia como institución? ¿Qué papel se asigna a sí misma en todo esto? Porque el texto no la pinta como una espectadora, ¿no? Para nada. La Iglesia, desde esta perspectiva de la DSI, se ve a sí misma como Sacramento Universal de Salvación. Una frase un poco teológica, pero que significa que quiere ser signo e instrumento de unión. Unión con Dios y unión entre las personas. Por eso se siente llamada a ser luz y sal en el mundo, también en este lío de la globalización. Su misión, dice el texto, es doble. Por un lado, anunciar la buena noticia de Jesús, un mensaje de liberación, dignidad, justicia, fraternidad. Y por otro, tiene una función profética, denunciar. Denunciar las estructuras de pecado, es decir, esos sistemas económicos, políticos, culturales que crean exclusión, sufrimiento. Pero la denuncia no es el fin. También busca dar esperanza, decir que otro mundo es posible, un orden más justo y humano, basado en el amor y la verdad del Evangelio. O sea que la doctrina social no es un libro para la estantería, sino una llamada a la acción para los creyentes. Exactamente. Es una guía para actuar, para todos los cristianos y, para cualquiera de buena voluntad que comparta esos valores. Implica mojarse, comprometerse para cambiar las cosas a la luz del Evangelio. Pero el texto es honesto, ¿eh? También dice que eso pide a la propia Iglesia, convertirse continuamente, cambiar por dentro, para ser más fiel y estar más cerca de los pobres, de las periferias. Los pilares de esa acción son claros: opción por los pobres, justicia social, cuidado de la creación y construir la paz. El documento habla incluso de una revolución del amor, pero no se queda ahí. Propone pasos concretos. Sí, lo baja a tierra. Habla, por ejemplo, de educarse para el compromiso, que no vale solo con indignarse, hay que formarse, entender cómo funciona el mundo, conocer la DSI, para poder elegir bien en el día a día. Luego, habla de hábitos concretos. Eso es. Cosas como, ser un consumidor responsable, ¿no? Preguntarte de dónde viene lo que compras, en qué condiciones se ha hecho. Defender el trabajo digno para todos. Intentar tener relaciones éticas, respetuosas, en la familia, en el trabajo, con los vecinos, y estar abierto a la diversidad, acoger al diferente. Y un tercer punto, la participación activa. Fundamental, participar en la vida social y política, empezando por lo local, tu barrio, tu pueblo, pero sin renunciar a influir más arriba, si puedes. Significa crear redes de solidaridad, colaborar con otros que buscan lo mismo, trabajar por la dignidad de todos, sobre todo de los más vulnerables. El texto lo relaciona con Jesús, que siempre devolvía la dignidad a los marginados.
Y hay una cosa que repite como esencial para que todo esto funcione: orar y actuar. La parte espiritual no es un extra, es el motor. Dice que si no, somos como carretas vacías, que hacen ruido pero no llevan nada. Cualquier compromiso ético serio, basado en la dignidad, la solidaridad, el bien común, la subsidiariedad, necesita alimentarse de una vida espiritual profunda. También menciona la importancia de colaborar con otros, ONGs, organismos internacionales como la ONU, la FAO, la OMS, para sumar fuerzas y llevar la voz de los sin voz. Y acaba recordando: todos somos la Iglesia. La responsabilidad es de todos. Una de las cosas que el texto parece subrayar como aporte propio de la Iglesia es justo esa dimensión espiritual, ¿no? La trascendencia. Dice que puede dar respuesta al vacío, a la falta de sentido que a veces genera esta globalización tan materialista. Exacto. La Iglesia está llamada a ser un signo de comunión, de fraternidad, de esperanza, en un mundo que a menudo se siente roto y ansioso. Pero insiste mucho el texto. Eso no se consigue con discursos, sino en lo pequeño, en lo concreto, en aprender a mirar a la gente con compasión, como Jesús, en acompañar con paciencia, en vivir la justicia en lo cercano. Es muy claro al decir que hoy hacen falta más testigos que maestros. La coherencia es la clave. El cambio social, dice, nace de la conversión personal. Y lanza preguntas directas. ¿De qué sirve hablar de justicia si yo no soy justo? ¿De qué sirve denunciar la pobreza si no comparto lo mío? Te deja pensando. Y en esa línea de coherencia, de autenticidad, mete otro concepto: el discernimiento. Sí, la necesidad de aprender a discernir. O sea, a distinguir, con la ayuda de la fe y la razón, qué cosas de la globalización construyen dignidad y fraternidad y cuáles la destruyen. ¿Qué nos hace más humanos, más hermanos y qué nos deshumaniza? Y no es solo pensar, es un ejercicio espiritual y comunitario. Se hace juntos, como la sinodalidad que pide Francisco. Y para eso hace falta formación. Analizar la realidad, conocer la DSI y oración. La oración no como escape, sino como fuente de luz y fuerza para actuar. Menciona incluso una anécdota sobre buscar claridad rezando. El texto cierra esa parte insistiendo: no basta la buena voluntad, hace falta formación y coherencia. La fe de verdad no te deja quieto, te empuja a construir alternativas, aunque sean pequeñas. Muy bien, pues si intentamos recoger lo principal de este análisis que nos propone el texto de Neidi Durán Cerrudo, vemos que la globalización es compleja, con sus luces y sombras, y la doctrina social de la Iglesia no la rechaza sin más, ni la aplaude sin crítica. Lo que pide es un compromiso, lúcido, crítico, pero con esperanza, para intentar humanizarla, ¿no? Orientarla hacia la solidaridad, la justicia, el amor, basándose en la dignidad de la persona y el bien común global. Exactamente. Y subraya muchísimo que esa transformación empieza abajo, en lo personal, en lo cotidiano. Pone ejemplos muy sencillos, como ¿qué haces con el aceite usado o con un papel que hace ruido? Son como metáforas, ¿no? Para recordarnos que cuidar el futuro empieza hoy, en las pequeñas acciones. Nos invita a pensar en los que vendrán después. Y cierra con una frase que lo resume todo muy bien. No hay fronteras para el amor cristiano. Somos una sola humanidad llamada a cuidarse y reconocerse fraterna. El documento insiste mucho en que hacen falta testigos. Y esto nos lleva a una reflexión final, quizá algo para darle vueltas después de esta conversación. Más allá de lo obvio como reciclar o hacer voluntariado, que está muy bien, ¿cómo puede una persona normal y corriente llevar al día a día, de forma concreta y coherente, estos grandes principios: dignidad, solidaridad, bien común, cuando vive y trabaja en entornos que son complicados, competitivos, a veces incluso hostiles a estos valores? ¿Cómo ser de verdad un testigo creíble en esas circunstancias, en medio de un mundo globalizado que a menudo parece ir por otro lado? Ahí queda la pregunta, para seguir explorando.